En psiquiatría probablemente ustedes las pudieran ver como más aparatosas. Sin embargo, un accidentado, sangrando en ese momento, perdiendo gran cantidad de sangre, o alguien que viene con un compromiso de conciencia, sí se convierte en una emergencia importante, ¿no es cierto? Porque la vida de la persona, ¿sí?, está en peligro, la salud de la persona está en peligro, y de eso se trata precisamente las emergencias psiquiátricas. Son alteraciones, ¿sí?, del pensamiento. ¿Qué querías? Para hacer el informe. Son alteraciones agudas, ¿no? No es algo crónico, son cosas que ocurren ya. Agudas del pensamiento, de las emociones, de las conductas o de la interacción social que van a requerir de nosotros una intervención inmediata porque o el paciente lo solicita la familia, o bien es su entorno comunitario que ven que algo no está bien, quien consulta. Las razones, ¿sí?, pueden deberse, como en todas las causas que hemos ido viendo, son multifactoriales, pueden ser por razones biológicas, psicológicas, sociales o culturales. Entonces, cuando nos llega una emergencia, nosotros tenemos que asumir una posición de inmediatez, ¿no?, de tratar de resolver lo que nos viene en la medida de lo que podamos, lo más rápidamente posible. Y la valoración, por tanto, de la emergencia en psiquiatría nos tiene que llevar a decir, esto que está teniendo el paciente es realmente o subyace una etiología médico-quirúrgica. Nos tenemos que preguntar, porque recuerden que si yo sé que este fenómeno, esta cantidad de síntomas, este síndrome se debe a una alteración metabólica, a un tumor cerebral, debo resolver esa causa para, ¿no es cierto?, solucionar esta emergencia de este momento, ¿sí? Porque si yo no indago y descarto que sea una patología orgánica, a lo mejor lo es, mi paciente no se va a morir por un problema emocional, pero sí se va a poder morir por un problema médico, ¿no es cierto?, en el momento que yo esté evaluando. Por tanto, mi obligación es hacer un diagnóstico sindrómico correcto y también tengo la obligación de lograr una estabilización clínica de mi paciente. Y con respecto a este primer ítem que decimos que yo tengo que descartar que este problema se deba a una causa médico-quirúrgica, entonces yo tengo que considerar algunos aspectos que me sugieren que lo que le está pasando a mi paciente tiene una etiología orgánica. Y estos ítems que tengo que conocer y saber es que recuerden que la mayor parte de problemas psiquiátricos ocurren, ¿sí?, entre la adolescencia y en menores de 40 años. Por eso es que si yo tengo un menor de 12 o mayor de 40, debo pensar que probablemente la etiología sea orgánica. ¿Listo? En general, los problemas psiquiátricos son de inicio insidioso, pero si en este caso que yo veo el inicio es agudo o hiperagudo, de un primer episodio yo tengo que sospechar una etiología orgánica. Si además mi paciente no tiene antecedentes de tratamientos o diagnósticos psiquiátricos, si el curso, ¿sí?, me dice que es fluctuante o intermitente, o hay una comorbilidad severa, ¿no? Entonces me dicen que es diabético, que además es hipertenso, ¿no es cierto? Yo puedo sospechar probablemente en un accidente cerebrovascular u otra cosa, si los signos vitales son anormales. En general, cuando hay una alteración en el campo psiquiátrico, las funciones vitales son normales, ¿no es cierto? El otro tema que tengo que considerar es el nivel de conciencia. Recuerden que un paciente puede estar totalmente psicótico, pero el nivel de conciencia es de lucidez, ¿no es cierto? Por tanto, si hay desorientación, y alguna vez cuando hemos estado revisando las clases de esquizofrenia habíamos dicho que las alucinaciones son fundamentalmente auditivas, pero que si son visuales, eso nos acercaría más a que la etiología fuera orgánica. Y si a eso se añaden alteraciones cognitivas o focalización neurológica, nosotros tenemos que pensar en un cuadro médico quirúrgico. ¿Listo? Entonces, ¿cómo abordamos las emergencias psiquiátricas? Como en toda emergencia,
es controlar funciones vitales de manera inmediata, ¿no? Revisar rápidamente la historia clínica y si no, saber qué información nos pueden dar las personas que han traído al paciente y verificar si el paciente está allí por su voluntad o es traído en contra de su voluntad. La necesidad es obtener información de todas las personas o las fuentes posibles y preguntarnos, ¿por qué se ha presentado esta emergencia aquí y ahora? ¿Hubo un desencadenante? ¿Hubo algo que motivó que esto pasara? En todos los casos de varones jóvenes tenemos que sospechar de consumo de sustancias. En toda mujer en edad fértil tenemos que descartar un embarazo, realizar un examen preferencial, sí, pero que este examen preferencial sea exhaustivo. Y si tenemos que usar psicofármacos, controlar funciones vitales antes y después, ¿sí?, del uso de la medicación. Solicitar exámenes clínicos si es que es necesario y, por supuesto, tendríamos que monitorizar situaciones de riesgo al alta. Por ejemplo, si tenemos la sospecha de que el paciente podría estar teniendo una ideación suicida. Entonces, ¿qué tipo de emergencias psiquiátricas serían las que nosotros vamos a encontrar en las emergencias, ¿no es cierto? Cuadros de agitación psicomotriz, de ideación suicida o intentos de suicida reales, psicosis aguda o reagudizaciones de psicosis crónica, episodios maníacos, intoxicaciones o abstinencia de sustancias, efectos secundarios por uso de medicación que sean intensos, crisis de ansiedad, crisis depresiva, reacciones vivenciales anormales. Entonces yo he visto a gente que tras encontrar o ver un accidente grave o en darse cuenta que su esposo o esposa lo engaña, tienen unas reacciones, ¿no?, totalmente anormales frente al hecho, que puede ser intenso, obviamente impactante, pero que la respuesta probablemente no corresponde, crisis conversivas o disociativas, y por supuesto trastornos al estrés agudo. Cualquier cosa que ocurra de una manera inesperada, ¿sí?, que amenace nuestra vida, nuestra seguridad o a alguien de las personas que amamos o son cercanas o incluso que fuera un desconocido, probablemente nos vaya a producir reacciones de estrés agudo. ¿Y qué pasa cuando estamos frente a una emergencia? ¿Qué es lo que va a ocurrir, no? Lo que va a ocurrir sencillamente es que la gente va a reaccionar confundida, temerosa, angustiada y por supuesto con incertidumbre, ¿sí? Por eso es que en estos casos el terapeuta, ustedes en emergencia debe asumir una actitud, ¿no es cierto?, sobria, empática, evitar toda acción que pueda dañar a nuestros pacientes y, por supuesto, exponerse innecesariamente sería lo menos conveniente. Entonces, desde que iniciamos en una emergencia, sobre todo si pensamos en una emergencia psiquiátrica, nosotros tenemos 180 grados a nuestro alrededor. Pero si yo tengo mis 180 grados a mi espalda protegidos por una pared, los otros 180 grados van a ser vigilados por mí misma, ¿no es cierto? Están en este espacio. Respetar, por supuesto, la dignidad del paciente y si tengo que inmovilizarlo, lo tengo que fijar, ¿no es cierto? Porque hay una gran inquietud o psicomotora, una gran agitación psicomotora o la posibilidad de ejercicio de violencia, entonces yo tengo que explicarle a él o a su familia las razones por las cuales está asumiendo este tipo de conducta. Y en la evaluación, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Primero, una entrevista al paciente o al familiar, si es que el paciente lo está permitiendo. ¿Y qué hemos dicho? Que nuestra primera tarea es descartar o precisar que no se trate de una enfermedad psíquica, sino una enfermedad psiquiátrica, ¿no es cierto? Necesitamos descartar de qué se trata el cuadro clínico. Como obligación va a ser configurar un síndrome y además es absolutamente importante ver estado de conciencia. Recuerden que el paciente psiquiátrico en general está lúcido, está despierto. Cuando hay un compromiso de conciencia, lo más seguro es que se trate de un cuadro orgánico. ¿El nivel intelectual importará? Claro que sí.
la afectividad y si hay algún tipo de alteración a nivel de la actividad, por supuesto, alteraciones psicomotoras. Y en el caso que podemos ver a continuación, que es más o menos cómo les van a llegar los pacientes a emergencia, vamos a encontrar, por ejemplo, Manuel, de 30 años de edad, ingresa a la guardia de un hospital psiquiátrico llevado por su primo presentando un cuadro de agitación psicomotriz. El familiar refiere que Manuel comenzó hace 3 noches con insomnio en inquietud motora creciente. Agrega también que Manuel no tiene antecedentes de enfermedad psiquiátrica ni de toma de psicofármacos. Se le realiza al paciente extracción de sangre para estudios de laboratorio con el fin de descartar una enfermedad médica y o abuso de sustancias. Los resultados de dichos exámenes no arrojan datos positivos para ninguna de las dos condiciones clínicamente mencionadas anteriormente. Se inicia tratamiento por vía oral con haloperidol, 10 miligramos y con 50 miligramos de levomepromacina. Haloperidol y levomepromacina son antipsicóticos típicos, los clásicos. Al cabo de media hora, Manuel se duerme, cediendo así la agitación. 40 minutos después, Manuel se despierta bruscamente, presentando un cuadro de excitación mayor al del momento de su ingreso a la guardia. Ya no es posible la administración de medicación vía oral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la conducta más apropiada a seguir? Fíjense, la indicación va a consistir en el uso de la vía parenteral. Por tanto, se indica haloperidol 10 miligramos. El haloperidol viene en ampollas de 5. Entonces le vamos a indicar haloperidol 2 ampollas intramuscular y vamos a observar. Posteriormente, Manuel se encuentra mucho más tranquilo, ¿sí? Permite realizar interrogatorio y podemos describir la psicopatología. Entonces, tanto agitación psicomotora y conducta agresiva, ¿sí?, no constituyen diagnósticos nosológicos. ¿Qué quiere decir? Que no son trastornos de por sí, sino que son síndromes, son como síntomas que se incorporan en múltiples trastornos o en múltiples enfermedades. Por eso es que no tienen un código específico, ¿no es cierto? Ni en la CIE-10 ni en la DSM-5. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa es la agitación psicomotriz, ¿no? Ustedes y conmigo lo hemos revisado cuando hemos hecho nuestra psicopatología, ¿no es cierto? Y hemos hablado de la agitación psicomotriz. ¿Y qué habíamos dicho? Que es una actividad física repetitiva, que no tiene razón de ser, es improductiva, y que está asociado a tensión, a irritabilidad, ¿no? Que puede desencadenar en actos destructivos, pero que no tiene un propósito definido, ¿sí? Y que generalmente, fíjense, se va a asociar a alteraciones de funciones vitales. Por ejemplo, va a haber alteraciones a nivel de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, todos síntomas, ¿no es cierto?, vegetativos. Entonces, ¿qué nos va a caracterizar, ¿no es cierto?, a la agitación psicomotriz? Que esa gran actividad física que no tiene razón de ser, que no tiene un objetivo claro, por tanto es improductiva, y que está asociada a irritabilidad, a impulsividad, que puede rematar en actos desinhibidos o agresivos o destructivos, y que no tiene un propósito definido, tanto en lo que hace como actividad motora como en lo que ocurre como actividad cognitiva, ¿no es cierto? Y que la actividad psicomotriz va a estar expresada con alteración de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y de la presión arterial. Entonces, la conducta agresiva, en cambio, fíjense, ¿qué diríamos de la conducta agresiva? No es una conducta que es muy típica de todos los organismos, ¿no es cierto? Y lo vamos a tener que diferenciar de la violencia. La conducta agresiva permite, en la escala biológica inferior, defender su territorio, defender a sus crías, defender a sus hembras. La finalidad de la conducta agresiva es que
la supervivencia del individuo o de la especie. La conducta agresiva también se expresa cuando nosotros nos sentimos amenazados, ¿no es cierto? Por eso es motivada por la percepción actual de un peligro real que puede ser sobrevalorado o imaginario. Y en ese campo existen dos teorías, ¿no?, acerca de cómo nosotros respondemos, siguiendo ante un estresor agudo, un temor intenso, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que puede pasar? Si hablamos de la teoría de Cannon, aparece un miedo. En este caso, el estímulo sensorial es una serpiente, ¿no es cierto? Una cascabel que me puede morder y me puedo morir, ¿no es cierto? Entonces, aparece la cascabel y de acuerdo a la teoría de Cannon, ¿qué es lo que sigue? Aparece el miedo, ¿no? Una respuesta emocional para luego aparecer una respuesta somática. Me comienza a latir el corazón, aumento mi frecuencia respiratoria, mi presión arterial se sube, ¿no?, como efectos de este estímulo sensorial que amenaza mi seguridad. En cambio, de acuerdo a la teoría de Jan Slang, que dice, aparece el miedo como estímulo sensorial, lo primero que se produce es una alteración física, somática, con alteración de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria y de presión arterial, para luego pasar a la experiencia de miedo, sea cualquiera la razón y la explicación, ¿no es cierto?, que va a determinar la conducta agresiva de respuesta, ¿no es cierto?, como lucha o como fuga, ¿no es cierto?, que es como se responde generalmente, ¿sí?, y cómo se puede explicar esta conducta agresiva. Entonces, otro término que es necesario que conozcamos es la violencia, para diferenciarlo, ¿no es cierto?, de lo que habíamos dicho. Conducta agresiva está presente en todos los organismos y permite la supervivencia de la especie. En cambio, la violencia, ¿sí?, es diferente. Pareciera que es más típica en los seres humanos y es, por tanto, el uso intencionado de la fuerza física real o como amenaza. Mira, y tengo un látigo o tengo un cuchillo para hacerte daño y cuyo resultado va a producir heridas, lesiones o muerte. En general, la violencia va a expresar ¿qué? Hostilidad. ¿Qué más puede expresar? Agresividad y con el objetivo manifiesto de hacerte daño, no para defenderme, yo quiero dañarte. ¿Listo? Esa es la diferencia entre agresividad y violencia. Por tanto, la conducta violenta puede ser de dos formas. Una impulsiva, típica, por ejemplo, de los trastornos límite de personalidad. Me enojé tanto, no puedo manejar mi ira, ¿no es cierto? Y la respuesta va a ser súbita, no planificada. En este momento me enojo y tiro mi mouse, ¿no es cierto?, y rompo la mampara que me está protegiendo de mi sillón de pacientes, ¿no es cierto? No lo puedo controlar. Por eso es que es impulsiva, no planificada y es en respuesta a un estímulo inmediato, pero la respuesta es desproporcionada y con mucha carga emocional. En cambio, hay una conducta violenta que se llama predatoria, en la cual uno lo planifica, ¿no? Que es la conducta que tienen los cazadores, ¿no es cierto? Los tigres, ¿no es cierto? Los gatos, los leones, ¿no es cierto?, que necesitan comer algo, lo planifican, lo ejecutan, ¿sí? Y deliberadamente, ¿sí?, puede estar o no a una descarga emocional. Cuando uno planifica la agresión porque sospecha que su mujer lo engaña, o otro tipo de agresión porque piensa que el enamorado le engaña y planifica hacerle daño desde hacer lo que fuera para hacerlo sentir mal, entonces estamos hablando de una conducta violenta predatoria. Otra definición que es importante reconocer es la irritabilidad. Y entonces, cuando nosotros hacemos una historia clínica y le decimos, sí, está de mal genio, se enoja por todo, todo le molesta, nos va a decir, ¿por qué ese va a ser el modo de respuesta? ¿Sí? Que no tenía antes la persona y de pronto reactiva a todo lo que le ocurre. A eso le estamos llamando irritabilidad, ¿no es cierto?
un modo de respuesta que puede ser experimentado en forma breve, en forma prolongada, o de repente ser parte, ¿sí?, de lo que constituye, por ejemplo, el estar deprimido o muy ansioso o muy tensionado, ¿no es cierto? Y constantemente reactivo a cada cosa que le dicen. Le preguntan, responde mal. Le ofrecen algo, responde mal, ¿no es cierto? Y esto puede llevar a una escalada agresiva, ¿no?, que va desde la agitación psicomotriz, una agitación psicomotora, un comportamiento violento y un comportamiento abiertamente agresivo, ¿no es cierto? Entonces, desde estar irritable a pasar por una agitación psicomotora y terminar con un comportamiento realmente agresivo. ¿Y por qué lo tenemos que conocer, chicos? Porque si yo veo que alguien está tan agresivo, que hay una situación difícil que el paciente o la persona no puede manejar, que está ingresando a una agitación psicomotriz con amenaza de comportamiento violento y agresivo, necesitamos hacer esta identificación temprana de las personas que podrían estar en riesgo. Si estamos siendo nosotros los internos que atendemos a alguien irritable en agitación psicomotora, que podríamos ser víctimas de la agresión de alguno de los pacientes o de algún familiar de pacientes, entonces nosotros necesitamos reconocer, identificar, ¿sí?, qué personas estarían en riesgo, porque tenemos que evitarlo, ¿no es cierto? Esa sería nuestra tarea. Entonces, ¿en qué personas nosotros podríamos decir que serían más proclives a ejercer violencia? Fíjense, el ser hombre en una edad entre 15 a 24 años, de bajo nivel socioeconómico, y que tengan muy pobre o no tengan ningún soporte familiar. En personas con menor coeficiente intelectual, que tengan pobre tolerancia a la frustración, que sean muy rígidos en sus pensamientos. Recuerden que una característica de un cerebro sano es mantener flexibilidad cerebral, poder entender puntos de vista diferentes al nuestro, ¿no? Entonces, no. Y no decir, yo no cambio de pensamiento porque soy así. No, no. La flexibilidad cerebral es parte del buen funcionamiento de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, el tener pobre control de impulsos o el tener ya antecedente de conductas agresivas y violentas, ¿no? Desde chico fue el peleador, siempre estaba así, ¿no? Respondía violentamente, o verbal o físicamente, estaba siempre en peleas, ¿no? Entonces, el hecho de que el paciente también pueda padecer de organicidad cerebral, sea portador de un cuadro psicótico, de un episodio maníaco, de estar intoxicado por sustancias psicoactivas, o que sea abusador continuo, ¿no es cierto?, que tengamos la historia de que abuse de sustancias psicoactivas, el que tenga un diagnóstico o conductas que lo describan como una personalidad antisocial, el padecer delirios paranoides, ¿no?, en el cual el delirio mismo, ¿no?, le está diciendo al paciente, ¿no?, te quieren matar, te están persiguiendo, te van a hacer daño, ¿no es cierto?, o alucinaciones imperativas de agresión, pégale, golpéalo, mátalo, ¿no es cierto? Entonces el paciente va a desarrollar ese tipo de conductas, la carencia de introspección. ¿Se acuerdan cuando habíamos evaluado las adicciones? Habíamos dicho, ¿qué permite el control? El que tengamos capacidad de reflexión, de darnos cuenta de las cosas. Entonces, si no hay introspección, hay un bajo nivel de funcionamiento en todas las áreas, lo más seguro es que se ejerza violencia. Y por ejemplo, si es que ha habido intentos previos de suicidio o amenazas claras de que se pueda cometer suicidio, entonces podríamos pensar en que hay posibilidades de conductas violentas. Cuando nosotros queremos evaluar, ¿sí?, tanto la agitación psicomotora como conductas violentas, ¿sí?, se ha establecido, ¿sí?, un término que es fácil de acordarnos y que se llama IJIGA, con el cual nosotros podemos ver los grados, los niveles, ¿no?, que tiene un paciente de cometer una conducta totalmente agresiva o de estar en determinado nivel de agitación psicomotora. Y hablamos de un grado 1 y estamos utilizando la H y la I del IJIGA porque el paciente está hostil e irritable. En este caso, el paciente escucha
y acepta la intervención. Mire, señor, sé que está molesto, pero podemos conversar. Escucha y acepta la intervención. Pero puede pasar a un grado 2, donde está la G y la I, ¿no es cierto? Grita e insulta. Puede haber una intervención coordinada, pero mínimamente tendríamos que tener ser tres personas, ¿no es cierto?, para intentar manejar agitación psicomotora o conducta violenta. Y puede ir a un grado 3, ¿no?, mayor nivel de agitación psicomotora, que incorpora la G y la A, que golpea y amenaza. Lo más inminente es que suframos de agresión física. Entonces necesitamos reconocer estos niveles de agitación psicomotora y de conducta agresiva para ver qué nivel de intervención tenemos. ¿Sí? Entonces, y si utilizáramos esta escala de Bars para ver lo que sería la escalada agresiva, mira, empezamos desde que uno está dormido, ¿no es cierto?, somnoliento o despierto, o si no, en la escala de Bars podemos describir ya signos de franca actividad física o verbal, pero todavía se puede calmar. O en un nivel 6 hay una actividad extrema, ¿no? Se está moviendo sin ningún motivo y nosotros no entendemos por qué camina, por qué se jala el pelo, por qué se mueve las manos, ¿no es cierto? O por qué habla y grita, pero no requiere contención. Y a un séptimo nivel en que se torna violento y que va a requerir contención. Entonces, según las condiciones clínicas que originan la agitación psicomotora, podemos clasificar las causas en lo que sería una agitación producto de un problema orgánico, una agitación psiquiátrica o una agitación no orgánica, no psiquiátrica. ¿Listo? Y dentro de las agitaciones orgánicas, por eso necesitamos hacer un diagnóstico sindrómico de qué es lo que tiene, tenemos que ver si hay intoxicación o abstinencia a sustancias psicoactivas. Fundamental. Si hay un cuadro confusional agudo tipo delirium que es secundario a cualquier otro tipo de enfermedad médica. O condiciones neuropsiquiátricas. El paciente es portador de un traumatismo encefalocraniano, de un tumor neoplásico o de un accidente cerebrovascular. Y en la agitación psiquiátrica tendríamos que diferenciar lo que sería la agitación psicótica de la no psicótica. La agitación psicótica que va a incorporar cuadros definidos de esquizofrenia, de trastornos esquizoafectivos, de episodios maníacos, de depresiones agitadas o de paranoias o trastorno por ideas delirantes. Y cuando hablamos de agitación psiquiátrica no psicótica, estaría el trastorno explosivo intermitente en que de la nada rompe, tira todas las cosas, ¿no es cierto?, porque se enoja violentamente, crisis de angustia, reacciones al estrés agudo, incluidas las reacciones de duelo, ¿no es cierto? Entonces podemos ver cuánta gente llora, se desespera, quiere pegar a todos porque se murió su hijo, se murió su padre, y más en estas circunstancias podemos presenciar ese tipo de agitación psiquiátrica no psicótica, ¿sí? ¿Qué más? Crisis conversiva, alteraciones conductuales en niños con trastornos conductuales negativistas, ¿no es cierto? Y también en la acaticia inducida por psicofármacos. ¿Se acuerdan de lo que es la acaticia, no? Es incapacidad para estar sentado, quieto en un lugar, se para, se sienta, nunca puede estar tranquilo, que es lo que vemos cuando, como efecto secundario al uso de los neurolépticos o antipsicóticos. Y luego está la agitación no orgánica, no psiquiátrica, que es típica de los trastornos de personalidad y dependiendo del contexto sociocultural. En este ejemplo vemos a una mujer de 22 años de edad quien es traída al servicio de urgencias por efectivos policiales. Ingresa gritando, me arrestaron infringiendo mis derechos. Yo he sido enviada por Dios para salvar al mundo del pecado en el que están. Personal de policía refiere que le encontraron en la vía pública lanzando improperios y agrediendo a los transeúntes. Sí se rehusaban a escucharla. Se encontraba muy desasiada, llegó a agredir a un efectivo policial golpeándolo en la cabeza con una piedra provocándole una herida. Al tratar de ser reducida por los efectivos, empieza a correr y rompe una de las lunas de la unidad policial. Fue necesaria la ayuda de 5 efectivos policiales para reducirla y poderla llevar al servicio de urgencias.
Entonces, la DSM-5 no contempla, ¿sí?, un código específico para la agitación o la conducta violenta. Sí la menciona en el terreno de un síndrome o un síntoma que compone otro tipo de trastornos, que integra otro tipo de trastornos. En el DSM, en la CIE-10, en cambio, hay un código R que se encuentra en el anexo 18, ¿sí?, que habla de síntomas y signos que involucran un determinado estado emocional. Y allí incluye el estar nervioso, como nerviosismo, inquietud y agitación, irritabilidad y enojo, hostilidad, violencia física, tensión y estado de shock emocional, u otros signos que involucran el estado emocional, pero eso lo refieren como un código R45. Vamos a ver que, en cambio, todos los trastornos mentales se describen en el capítulo 5, por ejemplo, de la CIE-10, y con una letra, la F. En este caso, para hablar de un síntoma que involucra el estado emocional, la CIE-10, en cambio, le coloca una letra R. Entonces, en general vamos a ver que el diagnóstico de la agitación psicomotora es clínica. Sin embargo, existen una serie de exámenes auxiliares que nos pueden ayudar a diferenciar si se trata de una etiología orgánica o psiquiátrica, o, ¿no es cierto?, que eso es lo que necesitamos conocer. Sin embargo, ¿sí?, el que yo quiera identificar rápidamente y de repente me demore, eso no me debe llevar a que el paciente siga agitado o en condiciones de sufrir violencia. Debe iniciarse el tratamiento casi inmediatamente en la mayor parte de los casos. Y entonces, sí, le voy a ir pidiendo sus exámenes auxiliares que van a incluir un hemograma, una hemoglobina, una glicemia, un perfil hepático, una prueba de función renal, un perfil tiroideo, una serología para sífilis, VIH, cisticercosis, por supuesto, buscar metabolitos de marihuana y cocaína, ¿no es cierto?, benzoilergonina y tetrahidrocannabinoles en orina, dosaje de vitamina B12, pruebas de embarazo, un electrocardio o un electroencefalograma, análisis de líquidos cefalorraquídeos y sospecho en algún tipo de meningitis, ¿no es cierto?, que esté produciendo este cuadro de agitación psicomotora o de conducta agresiva. Y en nuestra realidad es más difícil por los costos pedir una tomografía o una resonancia magnética nuclear. Sin embargo, es absolutamente necesario en algunos casos. ¿Cómo es el manejo? Primero vamos a considerar lo que son medidas generales y luego lo que es específico como tratamiento. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que lo primero es dar la atención de inmediato. Que habíamos dicho que el terapeuta o la persona debe asumir una actitud cordial, respetuosa, tranquila. Y que la aproximación a los pacientes debe ser con cautela, pero sin manifestar miedo, porque si él sabe que le tenemos miedo, se va a aprovechar de eso. Por eso es que está la indicación: jamás darle la espalda a una persona potencialmente violenta. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando yo dirigía Moisés Ceresi, estaba uno de los médicos que trabajan allí en la sala de espera que existe. Sí, allí están los asientos alrededor, ¿no es cierto? Y había un visitador que se puso a conversar casi en el centro de ese ambiente con uno de los doctores. Entonces, una de las pacientes comenzó a insultarlo, pero él volteó, no le hizo caso y siguió conversando con el visitador. Se paró y le dio un golpe, ¿sí? Él mismo decía: me ha hecho retumbar las orejas y hasta ahora siento que tiembla, ¿no es cierto? Entonces, jamás darle la espalda a una persona potencialmente violenta. Y si ahora nos piden 1,5 metros y hasta 2, ¿no es cierto?, de separación para evitar un contagio, en el caso de que tengamos una emergencia psiquiátrica, debiéramos tener entre 1,2 a 3,6 metros de distancia entre un paciente potencialmente violento, de buscar un lugar que sea menos transitado, con menos gente, y, por supuesto, evitar todo tipo de confrontación. Entonces, y fíjense, otra de las características que debemos tener es que
No podemos estar así como yo estoy delante de ustedes, ¿no es cierto?, que son en 90 grados, sino más bien en una posición de 45 grados, con las manos al frente sobre el escritorio y evitando todo gesto confrontacional. Entonces, ¿qué otra medida general? Si el paciente dice que está así porque su novia lo dejó y que lo que quiere es que la traigan, nosotros no nos podemos comprometer a que eso se dé, ¿no es cierto?, porque no está en nuestras manos. Si hay un conflicto de familiar o de pareja, mejor que se alejen las personas que le generan el conflicto. ¿Sí? El acceso de salida debe estar abierto y debe ser fácil para que se vaya o el entrevistador o el paciente. Y en general, en todos los servicios de psiquiatría existen unas alarmas, uno toca un timbre e inmediatamente aparece el personal técnico o de enfermería por si acaso fuera necesario. Igual yo tengo aquí en mi escritorio un timbre, lo toco simplemente y viene el técnico, la técnica de enfermería o la enfermera. Entonces, en general, las decisiones deben ser informadas tanto al paciente si su condición lo permite o a los familiares. Y si a pesar de la medicación persiste el riesgo de que el paciente se autoagreda o pueda agredir a los demás, en ese caso se puede indicar una sala de aislamiento que generalmente se llaman clinos. Un clino es una habitación vacía que está protegida en las paredes y el suelo, ¿no es cierto? El paciente no tiene cómo hacerse daño, ¿sí? Solo hay un colchón en el suelo y todo lo demás está protegido, tanto de ruidos como para que el paciente pueda hacerse daño, y solo se abre desde fuera. O bien se puede indicar una sujeción mecánica, ¿no? Fijarlo al paciente significa que vamos a fijarlo, amarrarlo de las manos y de los pies, ¿no es cierto? Esta indicación no debe durar más de 2 horas sin que haya una reevaluación médica y, sin embargo, ¿qué se llama? Las enfermeras tendrían que estarlo viendo constantemente y además explicarle al paciente que esto se está haciendo para evitar que se haga daño o que dañe hacia los demás. Es real también que muchos de los familiares podrían estar manifestando un descontento porque lo tienen que fijar, pero a ellos también hay que explicarles que eso es absolutamente necesario. ¿Sí? En todo caso, son las medidas generales. Obviamente, si no tiene familia, tendremos que coordinar con servicio social para que pueda ayudar al paciente. Y luego ya, ¿qué va a pasar en una evaluación inicial? Estas son las medidas generales, luego nos dirigimos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ya tenemos la emergencia, ya sabemos si está fijado el paciente o bien podemos conversar con él. ¿Qué va a hacer? Hacemos una anamnesis breve, casi siempre indirecta, a través de otros informantes. El examen físico es dirigido con un control de funciones vitales. Indagamos si es que hay consumo de alcohol o de otra sustancia psicoactiva y si hay o no sobredosis de medicamentos. Preguntar si el paciente está aportando una recaída de un proceso, de un trastorno psiquiátrico previo, si dejó de medicarse, por qué fue, si fue por razones económicas o por falta de conciencia de enfermedad. También tendríamos que preguntar si hay razones para que el paciente hubiera sufrido una recaída, un estresor intenso, se murió un familiar, hubo un pleito en la casa, lo que fuera. ¿Qué más tenemos que considerar? El tratamiento. En general, en todos los casos de conducta agresiva o violenta o de, ¿qué se llama? O de agitación psicomotora, siempre vamos a usar o antipsicóticos o benzodiazepinas, porque eso nos va a permitir que calmar al paciente, aminorar los daños, de hacerse daño el mismo paciente o los demás, nos ayuda a que podamos tomar una decisión, una evaluación diagnóstica primero y luego permitirnos que iniciemos un tratamiento, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de medicamentos podemos usar? Sí, utilizamos la vía parenteral, que hemos dicho que utilizamos antipsicóticos y tranquilizantes menores, ¿no es cierto? Benzodiazepinas. Entonces, si utilizamos antipsicóticos, ¿qué podemos utilizar? La clorpromacina, que viene en ampollas de 25 miligramos. Y podemos utilizar, es un antipsicótico
típico, antiguo, junto con el haloperidol son antipsicóticos antiguos, típicos. ¿Sí? Y la clorpromazina en dosis de 25 a 50 miligramos intramuscular, que puede repetirse cada 8 o cada 12 horas. Como les habíamos dicho, es un antipsicótico de primera generación, de baja potencia, pero que tiene gran capacidad de sedación. Pero por eso mismo puede producir hipotensión postural y además síntomas anticolinérgicos con riesgo de convulsiones. La clorpromazina es un medicamento que no le debiéramos dar a los adultos mayores. Luego podríamos utilizar el haloperidol. El nombre comercial es el Aldol. En este momento, por lo menos en Arequipa, no hemos encontrado como Aldol ya en el comercial, sino solamente como el genérico. Las ampollas de Aldol son de 5 miligramos y nosotros podemos utilizar o media ampolla o una ampolla, ¿sí?, intramuscular y que puede repetirse cada 8 o 12 horas. Podemos llegar hasta 15 miligramos al día, porque los efectos secundarios son marcados. Y esto es lo que les decimos luego. Si bien es cierto, tiene alta potencia, suele producir muchos efectos extrapiramidales. Y luego está, dentro de la vía parenteral que podemos usar, es el uso de la olanzapina y la ziprasidona, que son antipsicóticos atípicos. El nombre comercial de la olanzapina es Ciprexa, vienen ampollas de 10 miligramos, y de la ziprasidona vienen ampollas de 20 miligramos. Y ustedes pueden ver que todos los antipsicóticos los usamos intramuscularmente, a diferencia de lo que vamos a ver con las benzodiazepinas, que las usamos por vía endovenosa. Entonces, olanzapina podemos usar o la mitad o una ampolla. Nosotros siempre usamos una ampolla que puede repetirse, ¿sí?, cada 12 o 24 horas. En general no podemos pasarnos de 20 miligramos de olanzapina intramuscular. Y de la ziprasidona, que viene en presentación de 20 miligramos, podemos utilizar hasta 40 miligramos por día. Con la ziprasidona tenemos que tener también cuidado con los problemas cardiovasculares que puede tener el paciente. Y con la olanzapina, a veces si la mezclamos con una benzodiazepinas, podríamos producir una sedación intensa, ¿no? Y tenemos que estar alertas porque incluso podría haber un paro respiratorio, ¿sí? Entonces, dentro de las benzodiazepinas que podríamos usar por vía parenteral, está el diazepam, nombres comerciales, Pasitran, Valium. La presentación viene en 10 miligramos. ¿Y cuánto administramos? O una o dos ampollas. Casi siempre son 2 ampollas que se utilizan por vía endovenosa lenta. El uso de la vía intramuscular nos puede llevar a una respuesta paradójica, ¿no?, con mayor agitación. ¿Qué más utilizamos? El midazolam, cuyos nombres comerciales son el Dormonid y la Noctura. Midazolam viene en presentación de 5, de 15 y de 50. ¿Qué es lo que más utilizamos nosotros? Midazolam de 15 miligramos, igual vía endovenosa. ¿Listo? Esas son. ¿Qué les habíamos dicho? Que tanto con agitación psicomotora y conducta agresiva van a utilizar como tratamiento un neuroléptico y una benzodiazepina. Eso es lo que les hemos mencionado ahora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se estipula en la terapéutica? ¿Sí? En general, muchos estudios dicen que no habría mucha diferencia entre usar lo parenteral y lo oral, ¿sí? Pero tendríamos que saber si el paciente acepta o no la medicación oral. Si acepta la medicación oral, podemos utilizar risperidona en dosis de 2 a 4 miligramos, a la cual le podríamos añadir también clonazepam entre 2 y 4 miligramos, o diazepam de 10 y 20 miligramos vía oral. Podríamos utilizar también, ¿sí?, antipsicóticos atípicos como la olanzapina o la quetiapina. Olanzapina en dosis de 5 a 10 miligramos y quetiapina de 100 a 200 miligramos. ¿Qué más? En personas mayores de la tercera edad, lo ideal sería, porque es lo que más se conoce, es el uso del haloperidol, ¿no es cierto? Es el fármaco más estudiado, de lo más antiguo,
Y vamos dándole, aquí les hemos puesto entre 10 y 30 gotas. Yo he visto ancianos que con 5 gotas la respuesta ya es buena, ¿no? Entonces, un promedio de 10 a 30 gotas que sería lo que utilizáramos. ¿Qué pasa si tenemos un paciente agitado y necesitamos una sedación inmediata? Entonces, ¿qué vamos a colocar? Un antipsicótico intramuscular más una benzodiazepina endovenosa. Entonces, al combinar ambos medicamentos, utilizamos menos dosis y la respuesta es más inmediata. ¿Cuál es la combinación más inmediata? Una ampolla de haloperidol de 5 miligramos y intramuscular y 2 ampollas de diazepam endovenosa. O bien, lo que nosotros utilizamos siempre en pacientes agitados es una ampolla de haloperidol, que es intramuscular, y una ampolla de Dormonid de 15 endovenoso. Y con eso tenemos un paciente tranquilizado y probablemente dormido. Lo ideal hubiera sido utilizar el lorazepam endovenoso, pero en nuestro país solo tenemos lorazepam oral, ¿sí? Algunas veces es necesario asociar el haloperidol con la prometacina. En este momento no tenemos. La prometacina es el Phenergan de nombre comercial, que antes era de uso muy frecuente, pero que en este momento ya no lo tenemos en el país, ¿no? Entonces, prometacina tiene un efecto sedante y como es sedante y anticolinérgico, reduce el riesgo de ¿qué? De distonías agudas, ¿no es cierto? ¿Qué más tendríamos que decir respecto a la terapéutica? Si tenemos un paciente que ya sabemos que va a responder mal a un antipsicótico típico, lo ideal sería buscar un antipsicótico atípico, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos hace difícil esta elección? Los costos. Una ampolla de haloperidol debe estar entre 8 o 12 soles. Una ampolla de olanzapina, Ciprexa, debe estar entre 90 y 100 soles. Entonces, ¿se hace difícil para la gente? Sí. ¿No es cierto? El pago. Igual, ciprasidona como olanzapina son medicamentos más caros. ¿Listo? Entonces, tenemos que elegir. Si es que alguien es muy sensible y es un individuo joven, podríamos utilizar una ampolla de clorpromacina en dosis de 25 a 50 miligramos. Antes utilizábamos los famosos cócteles líticos, en los cuales usábamos prometacina, clorpromacina y levomepromacina. Una jeringa de 10 y de todas maneras el paciente quedaba dormido, siempre de uso intramuscular, ¿sí? Luego se intentó tratamientos con lo que se llamó la neuroleptización rápida, en lo cual se utilizaba haloperidol 5 miligramos, una ampolla de 5 miligramos cada 30 o 45 minutos, hasta lograr un máximo de 30 miligramos, pero los efectos secundarios eran tan marcados, ¿sí?, que a veces teníamos más problemas por los efectos secundarios que por el uso en sí. Por alguna razón que yo no he terminado de entender, yo no sé por qué en Lima utilizaban dosis muy altas de Aldol y aquí en Arequipa utilizábamos dosis más pequeñas y los efectos extrapiramidales eran mayores. ¿Qué más? ¿Qué pasa si tenemos un paciente agitado por abstinencia alcohólica? Dejó de tomar y está abstinente, ¿no es cierto? Entonces, en este caso de una abstinencia alcohólica, lo que tendríamos que utilizar es una benzodiazepina, ¿no es cierto? Porque si utilizáramos otra como la clorpromacina, que es un antipsicótico, podríamos producir o inducir a que haya convulsiones. ¿Qué utilizamos, por tanto, en la abstinencia alcohólica? Diazepam entre 10 y 20 miligramos, o podríamos utilizar midazolam, ¿sí?, entre 2.5 a 10 miligramos, ¿sí?, igual por vía endovenosa, ¿sí? ¿Y qué pasa si más bien el paciente viene intoxicado por un depresor del sistema nervioso? ¿No es cierto? Entonces, vamos a evitar el uso de una benzodiazepina por la acción también depresora del sistema nervioso central. En ese caso, sobre todo en agitaciones acompañadas de delirio, lo que vamos a usar es un antipsicótico. En el caso de la realidad peruana, lo que vamos a utilizar es un haloperidol de 5 miligramos intramuscular.
como en todos los casos, para que elijamos un medicamento, vamos a tener que pensar en si el paciente ha recibido antes la medicación, cuál ha sido su respuesta, en los efectos secundarios, en el costo, en las comorbilidades que pueda tener, ¿no es cierto? Son varias razones que nos llevan a elegir determinados medicamentos. ¿Y luego qué pasa si tenemos una paciente mujer gestando? ¿Qué podemos utilizar? Y estamos hablando, ¿no es cierto?, de gran agitación psicomotora. En lo que les vamos a decir también cuando hagamos los trastornos emocionales del ciclo vital de la mujer es que se tiene que priorizar la salud mental de la madre, por encima de todo, porque digamos que sigue psicótica, se hace daño, se daña a su bebé directamente, porque no puede tener una conducta totalmente autoagresiva. Entonces sí, se prioriza la salud mental de la madre y los antipsicóticos de mayor seguridad para las mujeres gestantes o lactantes son el haloperidol seguido de la clorpromazina. Si bien es cierto, olanzapina y ciprasidona, ¿sí?, tienen menos efectos secundarios, aún no están claros los estudios que nos digan que pudieran no tener efectos teratogénicos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Con respecto a las benzodiazepinas, en general no tienen mayor riesgo de malformaciones congénitas, pero sí se pueden asociar a una toxicidad neonatal y a un síndrome de abstinencia si se emplean en épocas cercanas al parto. ¿Qué otra cosa que sí es bueno que ustedes recuerden? Que ni los anticolinérgicos ni ningún estabilizador del ánimo debe utilizarse durante el embarazo porque en ellos sí hay peligro de malformaciones congénitas. ¿Qué más? En adultos mayores que hemos dicho que no debiéramos utilizar ¿qué? Clorpromazina, pero podemos utilizar ¿qué? El haloperidol o la risperidona en gotas. Manejamos los efectos adversos de la medicación, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que los efectos adversos pueden estar relacionados a los efectos extrapiramidales, a la hipotensión ortostática o a efectos anticolinérgicos. Recordemos que el antipsicótico que mayores efectos extrapiramidales produce es el haloperidol. Y el medicamento que más hipotensión y efecto anticolinérgico y convulsiones produce, que hemos dicho que es la clorpromazina. Entonces, son cosas que tenemos que saber. En cuanto a la efectividad, pareciera que no hay una diferencia entre los antipsicóticos típicos y atípicos en acciones de efectividad para este tipo de casos, agitación psicomotora y conducta violenta. Entonces, si hablamos de los efectos adversos, vamos a hablar de los efectos extrapiramidales. Dentro de ellos está distonía aguda, caticia, parkinsonismo, ¿no es cierto? ¿Y qué diríamos? Los efectos extrapiramidales se van a presentar entre las 24 y 48 horas de iniciado el antipsicótico o de haberse incrementado la dosis. ¿Qué es una distonía aguda? Ustedes ya lo saben, un espasmo muscular que va a producir una postura anormal, generalmente de los músculos de la cara, del cuello, y uno puede ver que se le va torciendo el cuello y la cara del paciente, la mandíbula inferior también. ¿Qué utilizamos en ese caso? Una ampolla de biperideno de 5 miligramos. Lo podemos usar intramuscular o endovenosa. Y podemos repetirlo si es que los efectos, si los síntomas continúan 30 minutos después. La caticia, ¿se acuerdan? La caticia es esa sensación subjetiva de no poder estar quieto. El paciente se para, se sienta, camina, ¿no es cierto? Y el paciente tiene una necesidad absoluta de estar en movimiento, no puede relajarse, no puede quedarse quieto. En ese tipo de casos podemos utilizar propanolol, ¿sí? Pero si usamos propanolol tenemos que cuidar que el paciente no padezca asma, que no sea diabético o que tenga una enfermedad cardiovascular, ¿no es cierto? Entonces es mucho mejor que utilicemos una benzodiazepina, que puede ser un diazepam o un clonazepam, ¿listo? Y si el paciente presenta parkinsonismo, no estamos hablando de Parkinson, sino de parkinsonismo, ¿no? ¿Qué síntomas? Cara acinética o hipocinética, casi en máscara, ¿no es cierto? Rigidez muscular, y es lo que hace que el paciente camine como un robot rígido, sin la armonía que significa mover los brazos, ¿no? Mientras uno da un paso u otro, ¿sí?
Entonces, en esos casos, el tratamiento es viperideno vía oral entre 2 y 6 miligramos por día. ¿Cómo se utiliza? Viperideno, un comprimido mañana, tarde y noche, ¿no es cierto? Rara vez se amerita una atención de emergencia, ¿no? Entonces uno puede recetarlo simplemente. Luego está el síndrome neuroléptico maligno. Esto sí es una complicación sumamente grave del uso de los antipsicóticos. ¿Por qué? Porque puede llevar al coma y a la muerte del paciente. ¿Por qué se caracteriza por una rigidez muscular severa? Una hipertermia descontrolada, ¿no es cierto? 41 de temperatura, compromiso de conciencia, compresión arterial lábil varía y elevación sérica de la CPK, ¿no es cierto? Creatininfosfoquinasa. También puede haber incontinencia, leucocitosis, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que hacer es iniciar inmediatamente medidas de soporte, abrir vía, que es lo primero que tenemos que hacer para el manejo endovenoso de las alteraciones hidroelectrolíticas, corrección de la hipo o hipertensión, lo que haya, como decimos que la presión arterial es lábil, puede ir de una hipertensión a una hipotensión, por eso es que necesitamos corregir este tipo de alteración a nivel de la presión arterial, también corregir las alteraciones de la temperatura y derivar lo más antes posible al paciente a una unidad de cuidados intensivos. Luego están la disquinesia tardía o distonía tardía. Son efectos que se producen a lo largo, después de varios años de utilizar antipsicóticos, ¿sí? No representa una situación de emergencia, por tanto, no van a ser algo que ustedes tengan que resolver. Y luego están los efectos anticolinérgicos. ¿Cuáles son los efectos anticolinérgicos? La boca seca, la visión borrosa, el estreñimiento, el aumento de la presión intraocular y la retención urinaria, ¿sí? Entonces, en estos casos, fíjense que habíamos dicho que en ningún caso, sobre todo en adultos mayores, debiéramos utilizar clorpromacina, menos si el paciente padece de hiperplasia prostática o de glaucoma. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que no debemos utilizar, ¿sí?, con pacientes mayores. Y luego está el uso de la contención mecánica. O sea, ¿qué va a pasar si de todas maneras le dimos medicación al paciente y sigue agitado o sigue violento, ¿no? Y que se convierte en un peligro para él o para los demás? Entonces, en general se dice que es mucho mejor el uso, aunque sea contra la voluntad del paciente, de la medicación, que el amarrarlo o el fijarlo, ¿no es cierto? O el aislarlo, ¿sí? Eso es porque pareciera que las medidas coercitivas podrían, como el paciente se acuerda de todo, ¿no?, lastimar la dignidad del paciente, pero a veces es absolutamente necesario, ¿no? Entonces vemos pacientes incluso con trastornos de conducta alimentaria que están recuperándose y quieren otra vez vomitar, caminar, hacer cualquier tipo de ejercicio para eliminar las calorías que está adquiriendo en un determinado momento, ¿no? Y entra en una agitación terrible. Hay muchas cosas que hay que pensarlas, ¿sí? Entonces, el pronóstico en general es bueno. La mayor parte de agitaciones psicomotoras o de conductas agresivas responden siempre favorablemente al tratamiento, ¿no? Más si tenemos claro un diagnóstico definitivo. ¿Qué más diríamos, no? ¿Cuáles serían las complicaciones de agitación psicomotora y conducta agresiva? Sería una agresión consumada contra otra persona, ¿no?, que puede llegar desde una golpiza hasta el homicidio, o agresión consumada hacia la misma persona, que es autoagredirse, cortarse o suicidarse. Y por supuesto está la destrucción de objetos. ¿Qué criterios de referencia vamos a tener? Primero vamos a referir a todos los pacientes que una vez que lo hemos tranquilizado, hemos reconocido que la etiología no es psiquiátrica. Entonces tiene que ir al servicio que le corresponde. Y cuando tiene un estado hemodinámicamente inestable,
por otra condición médica. En ese caso, tiene que ser derivado, ¿sí?, al servicio que corresponde. Y aquí nosotros les trajimos un algoritmo para el tratamiento de la agitación psicomotora. Entonces, tenemos un paciente en estado de agitación psicomotora. ¿Qué hacemos? Primero intentamos tranquilizarlo en forma verbal. No hace caso, persiste la agitación, entonces, y el paciente tolera una vía oral, le damos risperidona, olanzapina, quetiapina, asociada a una benzodiazepina, clonazepam o diazepam. No acepta la vía oral, no, entonces tenemos que utilizar vía parenteral. Utilizamos un haloperidol de 5 miligramos intramuscular y diazepam 20 miligramos por vía endovenosa. Y las alternativas son el uso de la clorpromacina entre 25 y 50 miligramos, la olanzapina 10 miligramos o la ciprasidona 20 miligramos. Y se acuerdan, ¿no es cierto?, que utilizamos en un síndrome de abstinencia, que utilizamos en una intoxicación, ¿sí?, por un depresor del sistema nervioso. ¿Se acuerdan? Si es una intoxicación por un depresor y se acompaña del delirio, de la agitación, utilizamos un antipsicótico. En una abstinencia utilizamos una benzodiazepina. ¿No es cierto? Y ya hemos dicho que en los ancianos no utilizamos la clorpromacina. Este es un caso clínico que nos va a describir lo que son los suicidios, ¿no es cierto? Y aquí vamos a describir y recordar a Ernest Hemingway, ¿no es cierto?, escritor de varios libros, sobre todo El lobo estepario, ¿no es cierto? Y el caso de Ernest Hemingway bien podría ser un ejemplo de suicidio inevitable. Incluido Ernest, 5 miembros de la familia Hemingway se suicidaron. Su padre, su hermano, su hermana y su nieta. Todos se suicidaron. Además, uno de sus hijos sufrió depresión mayor y se le aplicaron varios ciclos de terapia electroconvulsiva a lo largo de su vida. Hacia el final de su vida, Ernest Hemingway sufrió varios ingresos hospitalarios por depresión acompañados de tentativas de suicidio. Su último ingreso en el hospital fue en 1961 en la Clínica Mayo, en la que fue admitido en un estado de depresión, ¿sí?, grave tras haber intentado suicidarse una vez más. Sufría delirios, creía que la gente le seguía con la intención de matarlo y dificultades cognitivas que le impedían escribir de manera creativa. Estaba físicamente enfermo, presentaba una cardiopatía y bebía mucho. Recuerden que él estaba en un bar en La Habana, ¿no es cierto?, donde iba bebiendo un mojito y otro y otro y otro, ¿no es cierto? Estuvo 7 semanas hospitalizado y durante todo ese tiempo se le administró antidepresivos, además de terapia electroconvulsiva y psicoterapia. Se le dio de alta un 26 de junio de 1961. Al abandonar el hospital, Hemingway, en su última conversación se supone que dijo: tanto usted como yo sabemos lo que voy a hacerme uno de estos días. Entonces él estaba convencido que de todas maneras iba a cometer suicidio. El 2 de julio de 1961 a las 7:30 de la mañana y a los 6 días de salir del hospital, se apuntó a la cabeza con una pistola y apretó el gatillo. Si nosotros revisamos, Hemingway tenía todos los determinantes biopsicosociales de un suicida inevitable. Tenía una potente carga genética para el suicidio y un trastorno psiquiátrico grave caracterizado por delirios persecutorios, consumía sustancias de abuso y tenía otros factores de riesgo como una profunda ideación suicida, tentativas previas de suicidio. Además fue víctima de un grave trauma infantil que aumentó su vulnerabilidad a cometer suicidio. Entonces, un alto porcentaje de gente que comete suicidio está deprimido. Entonces, vamos a ver que el suicidio es un hecho muy frecuente y probablemente sea las conductas suicidas las que mayor demanda de atención ocupan en los servicios de emergencia y lo que más ansiedad nos causa a todos los profesionales de la salud mental. El suicidio es la 10ª causa de mortalidad a nivel mundial. Y entonces, cuando vemos un paciente
que se suicida, ¿sí? O que intentó suicidarse, fíjense, es solamente la punta del iceberg. En general, vamos a ver que hay muchísimos más intentos de suicidio que los suicidios consumados, ¿sí? Entonces, fíjense, en el momento actual, diríamos que se produce una muerte por suicidio casi cada 40 segundos en el mundo. Entonces, es un hecho muy, muy, muy frecuente. ¿Y qué diríamos que es el suicidio? Fíjense, es el autoaniquilamiento, ¿no? Que se produce porque el paciente se siente mal en todas las dimensiones de su vida y no encuentra mejor solución que eliminarse, encontrando que la muerte es la única solución que puede permitirle escapar al dolor, a una enfermedad terminal o a las pérdidas económicas u otro tipo de pérdidas, ¿sí? Entonces tenemos que reconocer lo que es el proceso suicida. Es el espacio que se inicia con las ideas suicidas, la aparición del primer pensamiento suicida y la ejecución como tal del acto suicida. Tiene 3 etapas: la consideración, en que el suicidio comienza a verse como una solución potencial a todos los problemas percibidos por el paciente. La ambivalencia o confrontación, que incluye la lucha entre las fuerzas autodestructivas y las preservadoras de su vida, y la toma de decisión conduce a la ejecución del acto suicida. El intento de suicidio es una conducta suicida franca que se frustra accidentalmente, y la tentativa de suicidio no está buscando la muerte, sino está tratando de llamar la atención, de ser escuchada o manipular una situación desfavorable. Entonces, para que el suicidio se produzca, ¿sí? Vamos a encontrar que existen algunos elementos etiológicos desencadenantes. Pueden ser biológicos, lo genético, una enfermedad terminal; psicológicos, un trastorno de personalidad, el padecer de esquizofrenia, alcoholismo, depresión, y aquí podemos ir juntando todos los elementos que se convirtieron en riesgo para que Ernest Hemingway se suicidara. Y pérdidas, ¿no? El haber sido abandonado desde niño, pérdidas laborales, duelos, ¿no es cierto?, que podrían ser los condicionantes. Entonces, tenemos que considerar un síndrome presuicidal, en el sentido de que hasta un 80% de la gente que va a cometer suicidios lo ha comunicado a un familiar cercano o a su propio médico. Se dice que un porcentaje así tan alto ha consultado un mes antes o unos días antes a su médico de cabecera. Y lo que vamos a encontrar es un cambio de comportamiento, con aislamiento, ¿no? El paciente busca estar solo, ha perdido el interés sexual, ha perdido sueño, ha perdido el apetito, y comienzan a regalar sus pertenencias queridas, ¿sí? Y la mayor parte lo informa. Yo les puedo comentar 2 casos cercanos en nuestra universidad, ¿no? Un chico que estudiaba Derecho en nuestra universidad y de pronto los llamó muy temprano a sus amigos, 2 amigos cercanos, una amiga y un amigo, y les dice: oye, amigo, tal personita, no me estoy despidiendo de ti porque ya me voy a morir, me voy. ¿Qué tienes? Le dice, igualito a una chica y al chico. Cuando llegaron a clases más o menos a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, oye, le dice, tú sabes que el fulanito me echó, a mí también. ¿No será que va a ser cierto? Fueron volando a su casa, pero ya una vecina que vivía cerca había advertido que este chico se había colgado en la escalera que daba al patio de su casa y se podía ver desde otro piso, desde otra casa. Ya se había suicidado. Entonces sí les había comunicado a 2 de sus amigos. Y el otro caso es de un chico que estudiaba medicina, así, en nuestra universidad. Él había estudiado unos años de ingeniería en una universidad de Bolivia y luego se trasladó a estudiar medicina, pero ya venía complicado con un cuadro depresivo, no quería usar medicación y cuando la usaba en forma irregular absolutamente, no mejoraba. Entonces se sugirió que se pudiera realizar una terapia electroconvulsiva. Se lo derivó porque podían hacer terapia electroconvulsiva en Moisés Eresi o en el Honorio. Allí los colegas dijeron, no, estudia medicina, así nomás, y le volvieron a dar medicación que igual no cumplió.
Un día se apareció aquí en la clínica en una ambulancia de los bomberos, lo trajeron, su mamá tenía un sumo cuidado con él, nunca lo dejaba solo. Ese día se fue muy temprano a misa y regresó, y a la hora que regresó encontró que se había colocado 3 ampollas de insulina y se había tomado como 2 blister, un blister entero de clonazepam. Entonces cuando lo trajeron aquí a la clínica, lo más que pudimos hacer es colocarle, ¿no es cierto?, toda la glucosa al 33% que teníamos y abrir una vía y luego derivarlo a cuidados intensivos. Pasó el tiempo, estuvo internado en el seguro, ¿no? Me parece que casi un mes y como 3 meses después vino la mamá a buscarme y me dijo, ay doctora, le pondremos un nombre cualquiera, ¿no? Mi Fabricio, mi Mario, lo que fuera, se me fue, me dijo. Y yo estoy muy angustiada, me dijo, porque me pregunto, ¿dónde estará mi Mario, no? Por decir, ¿en qué lugar está? Doctora, yo tengo pánico de que esté en el infierno porque ha cometido suicidio, ¿no? ¿Dónde estará mi hijo? He pasado más misas por él, a todo el mundo le pido que rece por él. Entonces, el consuelo a la mamá que no pudo ser feliz y estar bien con su hijo cuando estuvo vivo y tampoco logró la paz cuando él se murió. Entonces vemos lo grave que significa este asunto y las características epidemiológicas del paciente que se suicida se produce más en hombres y en hombres de edad avanzada, en hombres separados, divorciados, viudos, ¿no es cierto?, en aquellos que tienen un cambio brusco en su situación vital, perdieron el empleo, quedaron, qué sé yo, viudos en ese momento. Se produce más en zonas urbanas que en el campo y que además abusan de alcohol o de otras drogas y que tienen antecedentes de enfermedad mental o han tenido conductas suicidas previas. ¿Qué más tendríamos que decir? Que en cambio en el suicidio manipulador casi siempre vamos a encontrar en la historia una situación conflictiva que no logra resolver el paciente, por tanto se acompaña de muchas crisis emocionales, a todo el mundo le dicen me suicido, miren me tomo las pastillas, ¿no es cierto? Y en general si a alguien le avisan que se va a suicidar tan directamente o lo hacen, por ejemplo me tomo las pastillas, mira me estoy tomando las pastillas y me voy al baño de la casa, es porque quiero que me salven, ¿no es cierto? En cambio, aquel suicidio en que la gente se va a un lugar solitario o se tira del puente Chilina, igual chicos, yo me acuerdo que estuve aquí con un interno que vino a hacer una consulta conmigo y entonces sonó su teléfono y me dice, doctora, un ratito, contesta y me dice, doctora, sí me acaban de llamar, una compañera nuestra se ha tirado del puente Chilina, así, al mediodía, en la mañana, así. Entonces, imaginémonos lo grave que resulta esto, ¿sí? Entonces, no es tan común, no es tan alejado, y el ser médicos o estudiantes de medicina no nos está protegiendo. En el ejemplo, este es un hombre de 25 años de edad, padre de gemelos de 3 años, había amenazado a su esposa por lo que ésta obtuvo una orden de alejamiento. A pesar de ello, una noche fue a la casa de su mujer con una pistola de juguete, ¿sí?, de aspecto real en el bolsillo para darle un susto. Ella no lo dejó entrar y cuando el marido se puso a gritar, llamó a la policía. Cuando llegaron 3 agentes de la policía, se negó a ir, se les apuntó con la pistola de juguete y los provocó para que le disparasen. Los policías le ordenaron que tirase su arma, cosa que hizo, y lo detuvieron. Lo llevaron al servicio de urgencias, donde la enfermera del servicio de admisión anotó: hombre divorciado y furioso que ha amenazado a otras personas con una pistola de juguete. Entonces, si uno pone eso en la historia, el psiquiatra de guardia lo atendió brevemente y determinó que era seguro darle de alta como problema situacional y como disputas conyugales. Al día siguiente, el hombre terminó suicidándose, lanzándose de un puente muy cercano a su lugar de trabajo. ¿Qué podríamos opinar respecto a este caso clínico, chicos? Y aunque no se trata de un caso de homicidio precipitado por la víctima, ¿sí?, o consumado, el personal del hospital no entendió que representaba una tentativa de homicidio precipitado por la víctima y de que era un caso de alto riesgo. Indicar que había amenazado a otras personas con una pistola de juguete trivializaba la gravedad de apuntar a policías con lo que parecía un arma real y provocarlos. Recuerden que si alguien amenaza a un policía con un arma,
Lo más seguro es que la policía responda y nos dispare, ¿no es cierto? ¿Y qué había hecho el paciente? Había cedido el control de su situación potencialmente mortal a la policía y únicamente el autocontrol de los agentes lo había protegido de que lo mataran esa noche. ¿Listo? Entonces, hay muchos factores asociados al riesgo de cometer suicidio. Está la ideación y conductas suicidas, diagnósticos psiquiátricos, enfermedades físicas, factores psicosociales, experiencias traumáticas en la infancia, la genética familiar, factores psicológicos, cognitivos, características demográficas y las intoxicaciones por diferentes sustancias psicoactivas. ¿No es cierto? Existe una escala que se llama SAD-Person que nos permite evaluar la ideación suicida y justo SAD-Person corresponde cada una de las letras a las siglas de lo que serían los riesgos, ¿no es cierto? S de sexo, la A del SAD en años, la D de depresión, y entonces podemos ver, ¿no?, que, por ejemplo, los intentos previos se convierten en un riesgo y más o menos 10% de quienes se han suicidado han tenido intentos previos. La gente deprimida, ya habíamos dicho que el 15% comete suicidios. Y si consume sustancias psicoactivas o alcohol, el 15% de los que consumen alcohol se suicidan, ¿no? Entonces vemos cómo aquí existe un largo listado de las condiciones y que corresponden a las letras del SAD-Person, que nos está diciendo que los pacientes podrían cometer suicidio. La escala del SAD-Person es exactamente, fíjense, la que les muestro a continuación. Entonces simplemente hay que responder sí o no y marcar la puntuación, ¿sí? Y aquí está la calificación, y si eso ocurre, nosotros tendríamos que valorar ¿sí?, la gravedad o no de que se cometa suicidio. ¿Qué hacemos frente a las crisis suicidas? Fíjense que si alguien nos está amenazando, tenemos que estar alertas a esto y el paciente tiene que ser evaluado constantemente y asegurarnos de que desaparezcan los factores de riesgo. Por ejemplo, si un paciente no duerme, eso se va a convertir en un riesgo mayor, ¿no es cierto?, para que cometa suicidio. Utilizamos antipsicóticos en dosis bajas, de tal manera que le podemos dar un estado de ataraxia, de tranquilidad, ¿no es cierto?, así como de alejamiento de los problemas. En este momento hay muchos estudios que nos dicen que la ketamina endovenosa reduce en un alto porcentaje el riesgo suicida. Entonces, la evaluación del riesgo suicida no es un evento puntual, es un proceso continuo, ¿sí?, que no desaparece al alta del paciente y que, por tanto, requiere de nosotros que un seguimiento a través de un programa ambulatorio. Entonces, ¿alguien se va a suicidar? Sí. Si ha habido intentos previos de suicidio, si tiene familiares que se han suicidado o que si estamos cercanos al aniversario de una pérdida. Y luego está otro cuadro que ustedes van a ver en emergencia, que es la ansiedad, ¿no es cierto? En este momento la ansiedad ya no es tanto como la pandemia, ¿no es cierto? Hay cantidades enormes de gente que está sufriendo de cuadros de ansiedad. Y la ansiedad es el trastorno que más frecuentemente se diagnostica en todos los servicios de urgencia del mundo, ¿sí? Esta es Micaela, una joven de 27 años de edad, empleada en una oficina. Consulta al psiquiatra derivada por el médico general de la guardia de un hospital al que concurrió en las últimas semanas unas 5 veces debido a mareos, palpitaciones, sensación de falta de aire, todo esto acompañado con una sensación de muerte inminente que le hacía temer estar sufriendo un infarto agudo de miocardio. En todas las ocasiones se le practicaron un electrocardiograma y se midieron las enzimas cardíacas, resultando todos estos exámenes negativos. Y estamos hablando ¿de qué? De crisis de pánico. Pero cuando viene un paciente así, tenemos que descartar que corresponda a una hipoglicemia, a un hipertiroidismo, a un infarto realmente, o a una intoxicación o supresión de tóxicos. Pero como ustedes han visto, son de los que más rápidamente llegan a la emergencia, donde le toman uno y otro electrocardiograma. Pero realizar una buena historia nos llevaría a hacer diagnóstico de crisis de pánico, que va a ceder con alprazolam entre 0,25 a 1 miligramo, lorazepam 1 miligramo, diazepam o clonazepam, ¿no? De hecho,
Es mucho mejor benzodiazepinas de acción inmediata como alprazolam, lorazepam o el diazepam. ¿No es cierto? Y luego asegurar que el paciente tenga una consulta con el especialista, porque aquí estamos resolviendo la crisis de pánico, pero puede que no estemos resolviendo el trastorno de pánico si se instala. Y luego está la hiperventilación. La hiperventilación es un cuadro que ustedes van a ver de todas maneras. El paciente va a venir con parestesias, con disnea, con terror, ¿no? Y es posible que incluso se comprometa la conciencia. ¿Sí? Entonces, si el paciente está ansioso, nosotros vamos a permitir que el paciente haga catarsis, nos hable sobre ello, y en ese estado lo que vamos a hacer es que respire en una bolsa, como lo pueden ver aquí, ¿no es cierto?, para que ingiere su propio monóxido y que se tranquilice. Está la ansiedad situacional, ¿no? Por situaciones que ocurren en lo cotidiano, ¿no? La gente comienza a tener mayores niveles de ansiedad, puede ser el haber sido víctima de una violación, de un asalto o problemas familiares, ¿sí? Y la respuesta ansiosa puede romper, ¿no?, los recursos psíquicos de adaptación que pueda tener un individuo. Entonces, en estos casos tenemos que evitar dejar solo al paciente, permitirle que hable acerca de sus inquietudes, de sus miedos, ¿no es cierto?, y evitar que se autoculpe de lo que hubiera pasado. Que organice mentalmente la experiencia desde el momento en que empezó hasta este momento, ¿no? Va contando detalladamente los sucesos, ¿sí? Y decirle que si se va a ir puede alterarse el sueño, puede aparecer imágenes de lo sucedido, puede querer llorar, afirmarle que vamos a estar siempre para ayudarlo, le damos el teléfono, le damos un tipo de medicación y también lo vamos a referir a un médico que pueda darle un tratamiento. Y luego está la agresión sexual, porque es uno de los hechos más comunes y lo que vamos a encontrar tanto en hombres como en mujeres son sentimientos tremendos de indefensión, de rabia, de suciedad, de culpa, muchos de minusvalía, vergüenza y desconfianza. Muchos chicos o chicas dicen, ¿por qué fui? Si mi mamá me dijo que no saliera, miren lo que me pasó, ¿no? En estos casos, todo lo que nos queda es tener una actitud empática, haciéndole entender al paciente que entendemos sus sentimientos, invitar a la expresión de sentimientos sin forzar, a la expresión de sus sentimientos sin forzar a que nos cuente todo lo que quiera contar y respetando los silencios. ¿Listo, chicos? Aquí es que hemos terminado esta parte de la clase, ¿sí? Y vamos a continuar, ¿sí?, con la siguiente clase. Solo va a demorar unos 20 minutos, ¿sí? Y trata del tema diagnóstico y tratamientos en psiquiatría. No sé por qué no puedo compartir. Muy bien, ahora sí. Entonces, en este caso, chicos, un tema breve, no vamos a leer la historia, este es un ejemplo clínico, ¿no?, de una paciente que nos permite hacer un diagnóstico y plantearnos un tratamiento, ¿no es cierto? Eso es lo que es, porque ese es el tema que vamos a desarrollar en este momento. Y en ese caso tenemos que estar claros que todo diagnóstico debe basarse en una exhaustiva historia clínica. Y que toda historia clínica debe basarse en una exhaustiva anamnesis. Y que toda anamnesis debe incluir síntomas y signos psiquiátricos. La clasificación de los trastornos mentales incluye, ¿sí?, el que consideremos la CIE-10, ¿sí?, que es la clasificación, ¿sí?, de los trastornos mentales y del comportamiento que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud, y el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, propia de la Asociación Psiquiátrica Americana. Yo quiero recordarles que Estados Unidos sigue siendo, hasta este momento, no sé quién será luego, la primera potencia del mundo, y como tal, ellos han determinado crear sus propios instrumentos, ¿no? Si bien
consideran también la CIE-10, ¿no? Muchos de ellos prefieren algo, el manual diagnóstico estadístico y de tratamiento es como más funcional para ellos. La crítica es que nos ponen criterios diagnósticos como cuando nosotros preparamos una receta de cocina y en la práctica ninguno de los trastornos psiquiátricos se dan de esa manera. Entonces, si consideramos, fíjense, a la CIE-10, vamos a encontrar que en la CIE-10 están todos los trastornos de todas las especialidades. Para el caso de los trastornos mentales, estos se encuentran descritos en el capítulo 5, es codificado, el trastorno mental es codificado con la letra F y que va seguido de un dígito que va del 0 al 9 y que describen los 10 trastornos mentales o las categorías más frecuentes de trastornos mentales. Y ustedes pueden ver en lo que les estamos mostrando eso, ¿no? Trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos, trastornos mentales y orgánicos debidos al consumo de sustancias, y luego la descripción de todos los cuadros, ¿no es cierto? En cambio, fíjense, en el DSM-5 tiene más bien 22 secciones de trastornos psiquiátricos. En la práctica, ustedes en cualquier servicio de salud que vayan, van a tener que usar la CIE-10, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a hablar del tratamiento en psiquiatría. ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento en psiquiatría? Y esto es lo que solíamos ver, ¿no? La asistencia sanitaria de enfermos mentales en países del tercer mundo y del bloque soviético está a años luz de lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces podemos ver cómo hasta hace un tiempo los pacientes psiquiátricos estaban entre barrotes, ¿no? O tirados en el suelo, desnudos, ¿no? Sin mayor atención a sus propias necesidades, ¿cierto? En cambio, esto es, por ejemplo, lo que ocurre en Bangladesh en el 2005. Miren cómo está el paciente fijado, ¿no? De qué manera ha sido tratado, desconociendo que así como se enferma el corazón, el hígado, el cerebro tiene el derecho a enfermarse y que, por tanto, también va a requerir de un tratamiento determinado. Entonces, ha ido pasando una larga historia que no vamos a describir y sí, nos vamos a pasar a la cuarta revolución psiquiátrica en que la terapia es institucional y disminuyen los tamaños de los hospitales. Antes, por ejemplo, aquí en el Perú tenemos el Arco Herrera, ¿no? Donde se dejaban a los pacientes por años o por toda la vida. En este momento, el mismo Arco Herrera, ¿no? En este momento ya era cosa de 20 años, 15 años, que con servicio social y un médico especializado iban indagando la historia del paciente y luego de muchos años iban devolviendo a los pacientes a la familia de origen. Eso fue lo que ha ido pasando, ¿no es cierto? Entonces ha ido disminuyendo el tamaño de los hospitales y más bien se ha comenzado a seguir un modelo de comunidad terapéutica con creación de muchos puentes asistenciales. Entonces, ustedes pueden ver que hay hospital de día, hay hospital de noche, hay talleres protegidos, hay clubes de pacientes. En muchos países, ¿sí? En Europa y Estados Unidos hay hogares de enfermos donde los pacientes no solamente reciben tratamiento, sino también rehabilitación. Las bases biológicas de los tratamientos en las enfermedades mentales. ¿Recuerdan esta lámina? Se las habíamos mostrado antes y les habíamos dicho que los tratamientos, ¿sí?, van a afectar las causas, la etiología, ¿no es cierto? Y van a tratar de modificar el curso y el pronóstico de los trastornos mentales en el entendimiento que la etiología, ¿sí?, involucra los factores genéticos, la neuroanatomía, la neuroquímica, la neurofisiología y los ritmos biológicos. Y hacia eso van a ir los tratamientos en psiquiatría. En ese campo diríamos que nuestro cerebro, eso lo conocen ustedes mejor que yo, han hecho recién o hace poco su neuroanatomía y podemos reconocer que nuestro cerebro está constituido por el telencéfalo y el diencéfalo, ¿no? El telencéfalo que incluye los hemisferios cerebrales y los lóbulos cerebrales. En cambio, en el diencéfalo podemos considerar el tálamo, el hipotálamo y
el sistema límbico. También podríamos decir que de los lóbulos cerebrales, nuestro lóbulo frontal se ocupa ¿de qué? Del pensamiento, tiene nuestra capacidad ejecutiva, nuestro razonamiento abstracto, nos permite evaluar situación y toma de decisiones, expresión del lenguaje, movimiento voluntario. En cambio, el parietal tiene que ver más con la percepción sensorial y la propiocepción, ¿no es cierto? Información de nuestro propio cuerpo y de la posición de nuestro cuerpo y de las partes de nuestro cuerpo. El occipital, que tiene que ver con la vista y la comprensión y la recepción sensorial. El temporal, con la memoria, el olfato, la interpretación sensorial y la comprensión del sonido. El diencéfalo, constituido, ¿no es cierto?, que hemos dicho por tálamo y hipotálamo y sistema límbico. El tálamo recibe y transmite información sensorial, juega un papel sumamente importante en la memoria y en la regulación del humor, y todos ustedes saben cómo, ¿no es cierto?, nos han enseñado eso en los primeros años, cómo nuestro hipotálamo es el responsable del control de nuestra homeostasis. Por tanto, regula nuestro sistema nervioso autónomo, regula nuestra temperatura, el apetito, el balance hídrico, los relojes biológicos, ¿no es cierto?, los instintos, la secreción hormonal de la hipófisis anterior y, por supuesto, nuestro sistema límbico, que se ocupa de nuestras respuestas emocionales. Y luego, también sabemos y estamos claros que nuestro cerebro funciona, ¿no es cierto?, a través de mensajeros químicos que se llaman neurotransmisores. Y no solamente eso, ¿no es cierto? Cuando tomamos un electroencefalograma, ¿qué estamos midiendo? Función eléctrica de nuestro cuerpo. No nos vamos a ocupar de eso, sino básicamente de lo que es la neuroquímica o de nuestros neurotransmisores, que son sintetizados en las neuronas, ¿no es cierto?, y que son liberados en el axón, desde el axón al espacio sináptico, son recibidos en las dendritas de la neurona siguiente y se produce el mensaje, ¿no es cierto? Es así como funciona. Entonces, dentro de los neurotransmisores más importantes tenemos aquí a la serotonina, y que está involucrada en qué tipo de trastornos afectivos, en trastornos de ansiedad y en trastornos de conducta alimentaria. Los antidepresivos, que hemos dicho, aumentan los niveles de serotonina. Los antipsicóticos atípicos bloquean algunos de los receptores, ¿sí?, de serotoninérgicos a los que se fijan. Y la noradrenalina, que hemos dicho que es un neurotransmisor del sistema simpático que media nuestra respuesta lucha o huida, que se presenta en relación al estrés y que está en relación a trastornos afectivos y de ansiedad. Y la dopamina, que está más relacionada al desencadenamiento de trastornos esquizofrénicos y a trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Todos los antipsicóticos que hacen bloquean la acción de dopamina, receptores de 2, de 3, al unirse a sus receptores, ¿no es cierto?, produciendo efectos terapéuticos y también efectos adversos. Los fármacos estimulantes potencian la transmisión dopaminérgica. Y está la acetilcolina más en relación al sistema parasimpático y en relación a la enfermedad de Alzheimer. El ácido gamma aminobutírico, el nuestro gamma, que sabemos que es un neurotransmisor inhibidor, y el uso de las benzodiazepinas, que tienen acción ansiolítica e hipnótica, aumentan los efectos del GABA, ¿no es cierto? Por eso es que uno tiende a relajarse, a tranquilizarse o a dormirse. Y está el glutamato, que es un neurotransmisor excitador, cuyos niveles excesivos pueden producir toxicidad neuronal. ¿Y dónde hay glutamato, chicos? Entre las comidas en el Ajinomoto, ¿no es cierto? ¿Han visto que tiene glutamato? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y luego está el hecho de saber que las enfermedades mentales ocurren, ¿sí?, por alteraciones en uno o varios sistemas de neurotransmisores, y que una misma enfermedad mental puede ser ocasionada por alteraciones en diferentes neurotransmisores, y que un solo neurotransmisor puede estar involucrado en diferentes enfermedades. Y los ritmos biológicos, que son nuestros relojes biológicos, ¿no? Todos importantes. Fundamentalmente nos vamos a ocupar de nuestro reloj biológico, que es el ritmo circadiano,
¿no es cierto?, que van a regular temperatura, energía, sueño y vigilia, ¿no es cierto?, actividad motora, apetitos, hormonas y humor. Nuestro reloj biológico ubicado en el hipotálamo puede desincronizarse por factores internos o externos, produciendo alteración del sueño, alteración de la energía, del apetito, ¿no es cierto? Por tanto, el dormir adecuadamente y mantener las horas de sueño y respetar la sincronización de este reloj biológico permite que tengamos salud. ¿Listo? Y vamos a ver que algunos trastornos mentales muestran alteraciones en los patrones de temperatura del sueño. Casi siempre, ¿sí?, una vez que se desregula o se desincroniza nuestro ritmo circadiano, se producen otro tipo de alteraciones mentales. ¿Qué tipos de tratamientos utilizamos en psiquiatría? Los que llamamos terapias somáticas y las que llamamos terapias no somáticas. En las terapias somáticas tenemos psicofármacos, terapia electroconvulsiva, estimulación magnética transcraneal, estimulación del nervio vago, psicocirugía, masoterapia. Y en las no somáticas, las psicoterapias, la rehabilitación y lo que sería la psicoeducación. Recuperar a los pacientes en salud mental, recuerden, no se centra solamente en tratar y disminuir síntomas, sino fundamentalmente en rehabilitarlos, porque los pacientes con trastornos mentales van perdiendo habilidades sociales. ¿Listo? Por eso es que es tan importante el proceso rehabilitador. Y miren, el proceso rehabilitador, ¿sí?, se encuentra, ¿no?, muchos de los inicios de tratamiento van a incluir ya desde las primeras fases una rehabilitación del paciente. Listo, va a incluir una serie de psicoterapias y lo que nos hace tener este puente entre el tratamiento y la rehabilitación es la psicoeducación, la intervención familiar en familias disfuncionales, el enseñarles a afrontar determinadas enfermedades, el manejo del duelo, el establecimiento del estatus de los padres y los roles parentales, las terapias expresivas, no más aquellas terapias artísticas como la musicoterapia, el arte, ¿no es cierto?, los grupos de apoyo y manejar la risoterapia o el sentido del humor. Los psicofármacos, vamos a tener que el tratamiento psicofarmacológico es importante, sí, porque nos va a permitir disminuir el sufrimiento del paciente y de la familia. ¿Qué más nos va a permitir? Disminuir el tiempo de espera, la aparatosidad de ciertas sintomatologías, favorece la elaboración y la conciencia de enfermedad, la confianza terapéutica y la duración del tratamiento. Entonces, aquí tenemos que estar claros que si el paciente no se toma la medicación, así sea el medicamento más caro, más sofisticado o el mejor del mundo, el paciente no va a mejorar. ¿Y cómo acepta el paciente el uso de la medicación e inclusive los efectos secundarios que pueda tener? Porque establece una adecuada alianza terapéutica con su médico. Entonces, si el médico es cordial, es empático y se muestra interesado y muestra que tiene conocimientos y establece esta relación tan importante con los pacientes y nosotros le explicamos, el paciente va a aceptar, ¿no?, el uso de la medicación, va a tolerar los efectos secundarios y va a cumplir con la medicación. Entonces es cierto que puede haber una variación en el uso de la medicación porque todos los medicamentos tienen una farmacodinámica, una farmacocinética y una biodisponibilidad diferente. Y además, ¿qué expectativas tienen los pacientes? Como ocurre, por ejemplo, a uno le duele el apéndice, hace una apendicitis, uno le saca el apéndice, al día siguiente, tras una operación laparoscópica, el paciente está bien. Sin embargo, los problemas en salud mental se instalan tardíamente y la vuelta en reverso va a llevar tiempo. Y en cambio, eso pueden no saberlo los pacientes y pueden tener expectativas demasiado altas, que ya desde el primer día de tratamiento vuelva la felicidad, la alegría, el bienestar, sin que eso vaya a ocurrir. Recordemos que los antidepresivos actúan a partir de las 2 semanas, 4 semanas, a las 6 semanas tenemos claro, ¿no?,
la respuesta terapéutica. Entonces es importante, sí, las expectativas que pueda tener el paciente, su familia, la realidad sociocultural en la que vemos que la mayor parte de gente, incluso profesionales de la salud, dicen no tomes medicación, te vas a volver adicto. Nosotros les vamos a hacer revisar algún artículo que hable, por ejemplo, de las benzodiazepinas y el uso racional de las benzodiazepinas, pero probablemente seamos los psiquiatras los que más cuidado tenemos en el uso de este tipo de fármacos, por ejemplo, las expectativas del profesional y, por supuesto, qué tipo de relación médico-paciente desarrollamos con nuestros pacientes, ¿sí? Entonces aquí vemos un mensaje de Strauss que decía que el fármaco puede hacer la función del objeto transicional con el que el paciente puede sentirse acompañado para hacer frente a sus retos personales. Entonces, ¿qué tenemos que considerar cuando utilizamos fármacos? Primero, si los estamos utilizando para disminuir o desaparecer síntomas psicóticos, síntomas afectivos, síntomas asociados, si lo que además estamos buscando es una reincorporación a su nivel previo de funcionamiento social y vocacional, tenemos que considerar además los efectos que se producen en la cognición. Recordemos que, por ejemplo, los antipsicóticos típicos pueden producir alteraciones cognitivas, como lo hacen las benzodiazepinas, ¿sí? Cómo va a alterar la calidad de vida del paciente, ¿no? Y el cómo lo va a valorar. Sí, pues si no, me da mucho sueño o subí de peso, no quiero, ¿no es cierto? Por eso es que es muy importante considerar todos estos hechos en lo que sería el proceso terapéutico. Entonces, demorar la indicación del tratamiento farmacológico aumenta el sufrimiento del paciente, disminuye las expectativas de la mejoría y empeora la confianza que debiera tener el paciente con su profesional o con el equipo terapéutico. Pero si yo precipito una indicación farmacológica, de repente dificulto la movilización de recursos del propio paciente. Ahora, chicos, cuando yo veo a un niño con trastorno por déficit de atención, mi primera opción no es usar medicación, sino hacer un cambio en el ambiente académico y en el ambiente familiar, ¿no? Corregir muchos hechos que no están bien en el funcionamiento familiar y la forma como toman la conducta de los niños. Igual en el colegio, ¿no? La tolerancia que tendrían que tener los docentes en un caso que no corresponde a que el niño quiera ser así, sino que es parte de la enfermedad, la hiperactividad, ¿no? La distraibilidad o la impulsividad con que se maneja. Ahora, también es diferente a que yo me golpee el brazo, ¿no es cierto? Si yo me golpeo el brazo y me duele, yo solita puedo echarme mi Rudoil, mi Dolocordalan, me pongo mi bendita y a los días solita, ¿no es cierto? Yo salí del problema. Sin embargo, si yo me rompí el brazo, puedo querer poner todo de mi parte, pero no, eso no va a servir para fijarme la fractura, para que se consolide y para que luego me rehabilite, ¿no es cierto? Y me incorpore nuevamente a una mano totalmente funcional. Es igual, ¿no es cierto? Dependiendo de la gravedad de los cuadros, ¿sí? Yo voy a poder permitirle al paciente que movilice sus propios recursos para que responda frente a la enfermedad. ¿Qué más tengo que considerar respecto al tratamiento farmacológico? El inicio del tratamiento, en qué horario se lo voy a dar, cuáles son los efectos inmediatos, cuándo se van a presentar efectos indeseables, en qué momento aparece la respuesta clínica al uso de la medicación. Y debo supervisar los resultados a través del nivel de funcionamiento del paciente. Y eso me lleva a preguntar y saber cómo es el desempeño en la casa, en la escuela, en el trabajo o en las diferentes terapias. ¿Qué más? Debo supervisar los síntomas esperados, mejoró o no mejoró, cómo ha mejorado su desenvolvimiento y su nivel de funcionamiento en las diferentes áreas, y si es necesario el uso de exámenes de laboratorio. Por ejemplo, si estoy usando litio, pediré litemia, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de psicofármacos usamos? Nosotros usamos antipsicóticos, estabilizadores del afecto o del ánimo, antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, estimulantes, analépticos u otro grupo de psicofármacos. Los antipsicóticos, como ustedes saben, son utilizados en todos los tipos de psicosis, sea una psicosis funcional como la esquizofrenia o
las paranoias o trastornos por ideas delirantes, en las psicosis afectivas, orgánicas, tóxicas, o en trastornos esquizofreniformes. También utilizamos antipsicóticos como reguladores de conducta. Podemos utilizar antipsicóticos, por tanto, en trastornos de personalidad disocial, en niños con problemas de conducta y con poco control de la impulsividad. ¿Qué más? Los antipsicóticos que puede usar son los típicos y los atípicos, ¿no es cierto? Conocemos bien las ventajas de uno y de otros, ¿no es cierto? Sí, al final, si no tengo que utilizar, sino solamente atípicos, voy a tener que usar eso. Pero en la medida que yo pueda, yo tengo que considerar que mi paciente tiene el derecho a usar la mejor medicación en el momento actual de desarrollo científico, ¿no es cierto? Eso es lo que nos mereceríamos cada uno de nosotros. Entonces, si yo elijo un antipsicótico atípico, voy a tener menos efectos antiparkinsonianos, ¿sí? Este medicamento va a ser eficaz en síntomas positivos, negativos y también en síntomas cognitivos, ¿no es cierto? Y por tanto, igual que los típicos, sí puede producirme un síndrome metabólico del cual yo tengo que estar alerta para tomar las medidas correspondientes. ¿Qué antipsicóticos atípicos tenemos? La clozapina, la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, la ciprasidona y el aripiprazol. No tenemos en este momento en el mercado nacional ni el Certindol ni la paliperidona. Aun cuando en el último, debe ser en el último trimestre, dijeron que ya en Lima había ingresado paliperidona. En Arequipa aún no lo tenemos, no los han presentado. Y luego están los estabilizadores del afecto, ¿sí? Y aquí, ¿qué podemos decir de los estabilizadores del afecto o estabilizadores del ánimo? Son reguladores del ánimo, no permiten que nuestro ánimo se dispare ni para arriba ni para abajo, ¿no es cierto? Tratan de estabilizar nuestro afecto, ¿sí? Y además tienen como labor la estabilización de la membrana neuronal. ¿Qué estabilizadores del ánimo conocemos? El litio, que por excelencia, ¿no es cierto?, es una sal que se viene usando hace muchísimos años con efectos y respuesta positiva. Y están luego todos los anticonvulsivantes, carbamazepina, ácido valproico, lamotrigina, y se han incluido también como estabilizadores del afecto los antipsicóticos atípicos. Luego usamos los bloqueadores de canales de calcio, el nifedipino, el verapamilo, ¿no es cierto?, que van a producir vasodilatación. Otros anticomiциales como la gabapentina, el topiramato. Recuerden que la gabapentina, les habíamos dicho que la usamos en las adicciones, el topiramato también. ¿Listo? Y los antidepresivos. Como ustedes saben, los antidepresivos van a ir a mejorar cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, ¿no es cierto?, trastornos de conducta alimentaria, trastornos del control de impulsos, del control de esfínteres. A muchos niños con enuresis o encopresis, nosotros le damos, ¿sí?, antidepresivos y mejoran. Niños con altamente impulsivos, también les damos antidepresivos. ¿Qué antidepresivos conocemos? No vamos a hablar desde la aparición de los primeros antidepresivos, de los tricíclicos, de los tetracíclicos, sino vamos a pasar directamente a lo que son los antidepresivos que más frecuentemente se usan porque nos dan mayor garantía y seguridad, ¿no es cierto?, con muy poquísimos efectos secundarios. Aquí tenemos la fluoxetina, la fluvoxamina, la paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, ¿no es cierto? Y dentro de los inhibidores selectivos de recaptación de norepinefrina, la desipramina y la reboxetina. Hasta hace algunos años teníamos reboxetina, ahora no la tenemos. Y luego están aquellos que se llaman duales porque son inhibidores selectivos tanto de la recaptación de serotonina como de la norepinefrina. Aquí podemos describir a la venlafaxina, la desvenlafaxina, la duloxetina,
que son los medicamentos que tenemos ahora en nuestro país. No tenemos milnacipran ni levomilnacipran, no lo tenemos. Y luego están los fármacos diversos. Algunos dicen que mirtazapina es un dual, ¿sí? Pero la mayor parte lo incluyen en un grupo diferente a los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y norepinefrina. Está bupropión y trazadone. No tenemos nefazadone. Y luego están los ansiolíticos, ¿no? Aquí todas las benzodiazepinas, las gepironas y ipsapironas. Nosotros hemos tenido buspirona por mucho tiempo, ahora es un poco más difícil conseguir. Y hemos dicho que las benzodiazepinas tienen capacidad hipnótico y sedante, son tranquilizantes, tienen acción anticonvulsiva y son miorelajantes, ¿no? Esas son las funciones de las benzodiazepinas. Y los hipnóticos incluyen a los barbitúricos, a las benzodiazepinas, a los hipnóticos no benzodiazepínicos y a los antihistamínicos. Recuerden que cuando ustedes están con un proceso respiratorio y usan cualquier tipo de medicamento que sea un antihistamínico, comienzan a tener mucho sueño, ¿no es cierto? Entonces, la acción de los antihistamínicos, sí, también incluye el sueño, ¿no? Acción hipnótica. ¿Qué más? Tenemos el uso de los estimulantes, y aquí dentro de los estimulantes que normalmente usamos están las anfetaminas, más de la familia del metilfenidato, ¿no es cierto? Están varios productos que nosotros recetamos a los niños con trastorno por déficit de atención y también a los adultos, ¿sí? Que están en el campo de las anfetaminas, ¿sí? Sabemos que las metanfetaminas son de uso más recreativo, ¿no es cierto? Y están los analépticos, aquellos que nos mantienen despiertos, la cafeína y el modafinilo, que es lo que tenemos en el país. El doxapran no la tenemos, no lo tenemos. Y están luego las psicoterapias, ¿sí? Entonces, una psicoterapia, fíjense, es una acción que se dirige al paciente por medio de la expresión verbal y no verbal en este encuentro del médico y los pacientes. La finalidad de esta psicoterapia, de esta comunicación verbal, es disminuir el sufrimiento del paciente, sea biológico, psicológico, o sea un sufrimiento social, ¿no es cierto? Y la psicoterapia de apoyo es aquella que todos la podemos realizar, todos, ¿no es cierto? Y con todos nuestros pacientes. Allí nosotros, aparte de tener una escucha empática, transmitimos al paciente sentimientos de seguridad y de confianza. Una forma, una modalidad psicoterapéutica es la sugestión, en que introducimos en el paciente ideas que puedan influir favorablemente. La persuasión, ¿no es cierto?, en el cual nosotros nos dirigimos a la razón del paciente con argumentos lógicos, argumentos positivos que incluyen consejos y orientación. Luego está lo que es la catarsis. Catarsis significa que el paciente pueda, en forma espontánea, verbalizar y descargar todas las emociones pasadas que han condicionado emociones que están influyendo en el momento actual de su existencia. ¿Listo? Y está la información, que significa que nuestro paciente va a recibir conocimientos necesarios para que pueda promover su salud. Está la sugerencia interpretativa, en la cual, ¿sí?, le damos información al paciente que él la conocía, pero sin embargo no ha establecido una relación entre diferentes hechos. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es explicar, ¿no? El decir, por ejemplo, que la violencia sufrida de niño, ¿no?, y posterior el buleo de estudiante pueden ser las causantes de que en este momento esté cursando con tanta inseguridad un cuadro ansioso o depresivo. Está también el esclarecimiento, que se obtiene cuando en el diálogo médico-paciente se integra para el paciente un conocimiento que lo va a aliviar. Y luego está la psicoterapia de grupo, que permite que un grupo de personas que padecen del mismo cuadro
¿sí? Se reúnan con un terapeuta y a los cuales se les van a explicar los síntomas psicológicos que son comunes a ambos y las formas en que se pueden resolver. Está la psicoterapia de pareja, en la que se busca modificar la interacción de comunicación verbal y no verbal, ¿sí? En un matrimonio en conflicto, en todas las áreas, en el manejo económico, social, sexual o afectivo. Está la psicoterapia de familia, es un modelo dirigido a recomponer a la familia ya que se pueda volver a integrar y que cada quien de los miembros ocupe su estatus y cumpla su rol. ¿Listo? Está luego las psicoterapias, ¿no es cierto? La palabra tiene poder. Cuando nosotros hablamos, estamos cambiando muchas de las cosas, no solo las creencias, las actitudes, los conocimientos y probablemente la vida de los pacientes. ¿Sí? Cuando ustedes hayan terminado de oír esta clase, seguramente habrán cambiado las estructuras de conexión sináptica en amplias zonas de su propio cerebro, así como ese cambio ha permitido que se modifique el metabolismo de actividades enzimáticas y moléculas constitutivas de una gran cantidad de neuronas de su cerebro. Entonces, existen múltiples formas de psicoterapia. De hecho, en Estados Unidos hay más de 1000, ¿no?, formas de psicoterapia. Obviamente nosotros vamos a hablar solamente de la terapia cognitivo-conductual, que contiene los famosos postulados cognitivos, que son las ideas que sostiene el paciente, es lo cognitivo, son las ideas sobre la realidad que ellos piensan y que motiva sus diferentes conductas. Sin embargo, si son pensamientos, pueden ser modificados. Y la terapia cognitivo-conductual incluye los postulados conductuales, en el entendido que las conductas son aprendidas. Toda la forma como nosotros respondemos son conductas aprendidas y que una conducta surge como respuesta a situaciones internas o externas, ¿no? Entonces, la conducta puede ser condicionada. Este es un ejemplo en el cual un médico no psiquiatra podría realizar una forma de psicoterapia cognitivo-conductual. Este es un paciente masculino de 54 años de edad con diabetes mellitus, ¿sí?, tipo 2. El paciente es hospitalizado por cetoacidosis, fíjense, por tercera vez, no es la primera vez. En los 2 últimos años es la tercera vez que ingresa en esa forma. Al recabar datos es evidente que el paciente no ha seguido las consignas sugeridas. Recuerden que para hacer un tratamiento de diabetes necesitamos mantener un plano de 3 columnas: la dieta, el ejercicio y la medicación. El paciente no ha cumplido nada de esto, ¿no es cierto? Desconoce el nombre de los medicamentos que toma y sus efectos. Dice que la dieta le sale muy cara y él tiene que trabajar y que no necesita hacer ejercicios porque es obrero y en el trabajo se mueve lo suficiente. Entonces, nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿no?, ¿qué conceptos cognitivos tiene sobre su enfermedad, sobre su tratamiento y sobre su pronóstico? ¿Y qué conductas realiza el paciente en relación a su enfermedad, a su tratamiento y a su pronóstico? El solo hecho de esta aclaración está significando que nosotros hayamos modificado una conducta como consecuencia de haber modificado su cognición. Listo, chicos, aquí hemos terminado exactamente en el tiempo que necesitamos. Si existe alguna pregunta, y si no, saben que tenemos que tener un examen teórico práctico en nuestra última práctica, que va a consistir en un caso clínico. Eso lo van a hacer en sus horas de prácticas. ¿Listo? Y lo otro es que ya sus compañeros, sus delegados nos han dicho que el examen es el día jueves 6 de mayo, ¿no es cierto? El examen va a incluir 15 preguntas en este examen. Normalmente debieran ser 16, porque si ustedes ven en la segunda fase solo tenemos 5 semanas, menos una semana de prácticas, de exámenes, entonces solo les vamos a dejar 4 tareas. Pero en esta fase, que son 6 semanas, les hemos dejado 5 tareas, por tanto el examen va a ser sobre 15 preguntas. ¿Listo?
Eso es lo que les quería decir y si no tienen ninguna pregunta, hemos terminado la clase, chicos. Muy bien, hasta Doctor, luego. disculpe.